Como se pudo apreciar en la clase anterior, el uso del lenguaje se configura de un modo según diversas influencias o variables. Estas variables por parte del lenguaje son las que pueden cambiar de acuerdo a su roce o interacción con las variables sociales. En este caso, el vocabulario y la selección de palabras, por ejemplo, en un contexto informal se puede tutear a otro u otra, pero en un contexto formal lo más probable es que se prefiera el uso de usted. También está como variable la fonología. Por ejemplo, cuando entonamos determinados mensajes para denotar una intención comunicativa. La gramática y morfología también son variables que cambian de acuerdo al contexto o situación en la que se utiliza el lenguaje. El tipo de discurso o incluso el tipo de temas que se tratan en un determinado contexto está contemplado como variable dentro de un estudio sociolingüístico. Por otro lado, las variables que se destacan en el ámbito social son las contextuales y las circunstanciales o situacionales. La contextual se refiere a la configuración del espacio donde las relaciones lingüísticas ocurren. Acá se pueden destacar las variables más consistentes o permanentes dentro de una interacción comunicativa, tales como la edad de los miembros, su nivel de educación, su estrato social, etc. Estos factores influyen, pero no necesariamente determinan, la manera en la que se desenvuelve el uso del lenguaje. En esta misma línea se encuentran las variables circunstanciales, que son variables más temporales. Estas variables incluyen a los participantes que interactúan lingüísticamente, el tema del que se habla y su finalidad, la cercanía que pueden tener los miembros, etc. En resumen, cuando el lenguaje interactúa con distintas variables sociales, va modificando su estructura y su uso en diferentes contextos o situaciones. A la configuración del uso del lenguaje en estas circunstancias, entonces la llamamos registro. Las variables que se pueden modificar según diferentes contextos son el vocabulario, tema, tono de voz y la disposición emocional en una conversación. Ahora bien, cabe mencionar también que la capacidad de adaptarse a diferentes contextos comunicativos no es tan obvia. Hay quienes se adaptan con mucha más dificultad que otras personas. Es por esto que según la capacidad de adaptación que se tenga, los otros miembros pueden inferir y especular acerca del nivel educativo o incluso nivel socioeconómico que se tenga, e incluso pueden hacer juicios respecto de si el hablante conoce la relevancia de la situación comunicativa en la que se encuentra. De todas formas, cabe recordar que el registro está mediado por perspectivas lingüísticas, a veces prescriptivistas, cuya acepción y valoración de un registro u otro está determinada por grupos de poder, ya sea político o económico. Igualmente es necesario reflexionar que el lenguaje y las relaciones sociales están mediadas por el poder, aunque no necesariamente por un poder coercitivo. Ahora bien, ¿de qué nos sirve saber cómo interactúa el lenguaje con diversas variables sociales para el aprendizaje de una lengua? En primer lugar, es bueno destacar que el lenguaje como competencia innata interactúa con otros elementos. Se ve afectado por otras influencias ajenas a él. Debemos entender que el aprendizaje del lenguaje está siempre en un contexto social. Esto era lo que le criticaba el antropólogo James a Chomsky. Por lo tanto, comprendiendo esto, sabemos que el aprendizaje de una lengua no involucra solo la comprensión de los componentes, sino que también involucra el reconocimiento de las diversas variables sociales en las cuales se presenta dicho aprendizaje. De este modo, gracias a un enfoque más amplio de la lingüística aplicada, se pueden describir las situaciones en las cuales un estudiante puede hacer uso de la lengua que está aprendiendo. También se pueden conocer las competencias comunicativas que tiene un estudiante en diversas situaciones comunicativas. Por ejemplo, la capacidad de adaptarse lingüísticamente a un contexto en particular. Se pueden conocer y analizar los contextos en los cuales se aprende una lengua. Gracias a la lingüística aplicada, también se puede definir y problematizar respecto de la cultura en el aula y lo que implica para los participantes ser parte de esta en su aprendizaje de una nueva lengua. También se pueden conocer y analizar las interacciones de poder que están representadas en un grupo de estudiantes y profesores. Se puede además examinar el grado al cual la enseñanza y evaluación puede perseguir fines más allá de solo pretender que los estudiantes aprendan una lengua. Por ejemplo, los haitianos en Chile, cuyo fin de enseñarles español podría contemplar su inserción en el mercado laboral. Además, se puede hacer un análisis social crítico respecto del proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua.
Y para finalizar, la lingüística aplicada en su dimensión más amplia nos puede ofrecer diferentes perspectivas respecto al aprendizaje de una nueva lengua. Esperamos que esta información le haya sido útil para comprender algunos fundamentos de cómo se va configurando el uso del lenguaje dependiendo de las distintas variables sociales con las cuales éste interactúa. Los